Bueno, las canciones de Malta interesantes. Me ha gustado mucho el cómo ya han hecho pues eso, la fotografía, cómo han unificado toda la estética, ¿no? De todos los cantantes con esas cortinas negras, así como muy de película de musical, todos así con esos colores negro o color carne, tierra. Me gusta mucho la estética, también me ha gustado mucho la producción de las canciones. Creo que en general las han producido muy bien, a todos les han metido un puntito de orquesta con sus arreglos orquestales. La mayoría tienen cuerdas, tienen violines y muchas tienen vientos, tienen ahí unos sonidos muy chulos. A ver qué tal. Creo que muchas están muy centradas para el show de televisión. A ver qué tal las puestas en escena. El año pasado invirtieron mucho dinero en lo que era el show de televisión. Entonces, muchas mejorarán gracias a ese show de televisión, lógicamente. Eso estará bien. ¿Qué pasa? Que a nivel de canciones, aunque vuelven a tirar a hacer cosas efectistas, ¿no? Vuelven a tirar de hacer cosas así como que funcionan fácilmente mezclando sonidos así, pues que son muy llamativos o con dance break y tal. No acaba de haber algo así que realmente que me fascine y que me encante, ¿no? No hay una canción que diga, ¡buah!, que me vuela la cabeza y que diga, me encanta esta canción, me la voy a estar repitiendo hasta el fin de los días. ¿Cuáles son las canciones que más me han llamado la atención? Bueno, te podría decir... En general no ha sido una cosa, ya te digo, no ha sido una cosa que me haya llamado en general mucho la atención. Bueno, venga, voy a decir las que sí en general más me han llamado la atención. Estaría esta de Janice Manguion con Universe. Esto. Sobre todo por el directo. Si ella se marca este directo y se marca este vozarrón y hace esta interpretación bien hecha, hombre, es de estas que te vuela la peluca y puede llamar mucho la atención. Con el directo esta puede ganar bastante. Luego, a ver, la de Matt Black. ¿Qué quieres que te diga? La de Matt Black con Ella Leia, ¿dónde la tenemos? A ver, esta claramente pues llama la atención. Es que esta es muy noruega. Es que esta para mí es que es muy del Melody Grand Prix. No. En fin. Nada, que sí, es que esta es muy llamativa, va a llamar la atención y va a montar un número divertido sobre el escenario, porque ya lo hemos visto y él es muy descarado y va a hacer un número muy divertido. Seguro que me sube puntos viendo el directo. Pero bueno, pero es que es como fórmula que ya conozco y por eso no me acaba de fascinar, pero seguro que con el directo también me mejora mucho. Aidan con Bella o con Vela también está bastante bien. Sobre todo porque trae un estilo que no nos esperábamos de Aidan. Está bien, la verdad es que la canción está muy interesante. Es así como si fuese película de western, spaghetti western antiguo. Y
para hacer escenografía, desde luego puede montar algo interesante con historia, chulo, o no sé, o que él pueda jugar mucho con la cámara y darle mucha interpretación. Es distinto, esta puede gustar a jurado, por ejemplo. Yo creo que esta puede gustar a jurado y puede llamar la atención. Es interesante. Luego, tengo apuntada también la de Mikhail Bartolo Chirkov, que se llama My Sweet Angel. Un poco por lo mismo. Este rollo folk rock. Muy a tiro hecho, ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos de qué rollo va y va a tiro hecho totalmente, pero si él le mete rollo, le mete flow y descaro y saca adelante la canción, yo creo que sí que la canción puede ser muy llamativa y le puede funcionar, pero todo va a depender de si él es sassy, de si él es descarado, de si él le mete rollo, de si le mete flow. Y luego puedo decir que las dos que claramente que me han llamado más la atención sería la de Kelsey Borg con Let a Girl Breathe. Si la encuentro. Aquí. Que es esta canción rollo K-pop. Con este subidón. Esos cambios. Me parece la más actual, me parece pues eso, una de las más 2025, es más Blackpink, más Jump, ¿vale? Entonces es eso, me parece que es la que tiene un sonido más actual, pero también me parece que es súper complicadísima de defender esto en directo y que le funcione bien. Es muy, 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 muy complicado. O sea, ojo, cuidado con lo que puede salir aquí del directo, pero como canción me parece de las más actuales y de las que están más en el 2025 y por eso me ha gustado. Me parece muy animada, pero en plan construida bien, no animada que va... No sé, que me ha gustado. Me ha gustado como canción, esa seguramente acaba en mi playlist. Y mira, yo cada año me iba haciendo más fan de Marc Anthony Bartolo según iba pasando los años. Y aquí le tengo este año como mi favorita. Creo que trae una canción muy bonita, muy interesante. Sobre todo por cómo va construyéndose en plan así, sueño onírico de siesta y cómo se va evolucionando. A un atardecer. Pero luego también tiene partes para cantar muy complicadas. Pero luego nos lleva a un atardecer chill, mediterráneo, muy disfrutón. Incluso tiene su momento fiesta y luego vuelve a ese anochecer mediterráneo. No sé, me ha parecido la canción más interesante. Es muy difícil de vender cuando estamos hablando, sobre todo si estamos hablando de un festival de canciones compuestas en escena donde un jurado y un televoto tiene que votar. Pero a nivel de canciones, desde luego, yo estas de las que sí que me acabaré escuchando y acabará en mi playlist, y esperemos que a nivel de puesta en escena pues haga
es eso, una fiesta mediterránea. Un atardecer tranquilito, chill, con amigos, donde... Muy bonito. No sé, a mí me parece que es una canción muy bonita, pero que es muy difícil de vender y que a nivel de televoto y de jurado hay otras que le van a adelantar muchísimo más fácilmente. Así que a ver si se prepara bien esa presentación, esa puesta en escena. Pero como canción, Marc Anthony Bartolo, yo desde luego sería la que te recomendaría junto con la de Kelsey Borg. Si te gusta algo más moderno, más actual, más modernillo, más K-pop. Pues nada, bueno, bien por las producciones de las canciones, el nivel de Malta, en fin, a ver si le meten también intención, si le meten dinero y nos montan un buen show, unas buenas puestas en escena este año y disfrutamos del espectáculo de esta final nacional de Malta. Me dejas abajo tus comentarios, qué te han parecido a ti, cuál es tu canción favorita de entre las 18. Le das a like, te suscribes, le das a la campanita y por supuesto, pues eso, me dejas tu comentario diciéndome qué te han parecido. Yo te doy un beso muy fuerte y te espero en el próximo vídeo.